Trastornos estomacales y digestivos. Las personas aquejadas de trastornos estomacales y digestivos deben hacerse las preguntas siguientes. 1. ¿Qué es lo que no puedo o no quiero tragar? 2. ¿Me consumo interiormente? 3. ¿Cómo llevo mis sentimientos? 4. ¿Qué me amarga? 5. ¿Cómo llevo mi agresividad? 6. ¿En qué medida huyo de los conflictos? 7. ¿Hay en mí una añoranza reprimida de un paraíso infantil sin conflictos en el que se me quería y mimaba, sin que yo tuviera que abrirme paso a mordiscos? Intestino delgado e intestino grueso. En el intestino delgado se produce la digestión propiamente dicha, mediante división en componentes, análisis y asimilación. Llama la atención el parecido existente entre el intestino delgado y el cerebro. Ambos tienen una misión similar. El cerebro digiere las impresiones en el plano mental y el intestino delgado digiere las sustancias materiales. Las afecciones del intestino delgado suscitan la pregunta de si el individuo no estará analizando demasiado, ya que la función característica del intestino delgado es el análisis, la división, el detalle. Las personas con afecciones del intestino delgado suelen tender a un exceso de análisis y crítica. De todo tienen algo que decir. El intestino delgado es también un buen indicador de las angustias vitales. En el intestino delgado, el alimento es valorado y aprovechado. En el fondo de la preocupación por la valoración está la angustia vital, angustia de no recibir lo suficiente y morir de hambre. Más raramente los problemas del intestino delgado pueden denotar también lo contrario, falta de capacidad de crítica. Este es el caso de las llamadas Fettuhlen, F-E-T-T-S-T-U-H-L-E-N, de la insuficiencia pancreática. Uno de los síntomas que con más frecuencia se dan en la zona del intestino delgado es la diarrea. Vulgarmente se dice tener caca, y también ese de miedo se lo hacen los pantalones. Tener caca significa tener miedo. En la diarrea tenemos la indicación de una problemática de angustia. El que tiene miedo no se entretiene a estudiar analíticamente las impresiones, sino que las suelta sin digerir. No hay más remedio. Uno se retira a un lugar tranquilo y solitario donde puede dejar que las cosas sigan su curso. Con ello se pierde mucho líquido. Ese líquido, símbolo de la flexibilidad que sería necesaria para ampliar la angustiosa frontera del yo y con ello vencer el miedo. Ya hemos dicho que el miedo siempre está asociado con lo estrecho y con el afán de aferrarse. La terapia del miedo consiste siempre en soltarse y expandirse, adquirir flexibilidad, observar los acontecimientos, dejarlo correr. El tratamiento de la diarrea suele limitarse a administrar al enfermo gran cantidad de líquidos. Con ellos recibe simbólicamente esa fluidez que necesita para ampliar sus horizontes en los que experimenta el miedo. La diarrea, ya sea crónica o aguda, nos indica siempre que tenemos miedo y que tratamos de aferrarnos y nos enseña a soltar y dejar correr. En el intestino grueso la digestión ya ha terminado. Aquí lo único que se hace es extraer el agua del resto de los alimentos indigestibles. La afección más generalizada que se produce en esta zona es el estreñimiento. Desde Freud, el psicoanálisis interpreta la defecación como un acto de dar y regalar. Para darnos cuenta de que simbólicamente la deposición tiene algo que ver con el dinero, basta recordar una expresión común en Alemania de Geldschisser, G-L-D-S-C-H-I-E-S-S-E-R, caga dinero, y el cuento del asno de oro que en lugar de estiércol defecaba monedas de oro. Popularmente también se asocia el pisar deposiciones de perro con la perspectiva de recibir una suma de dinero. Estas indicaciones deben bastar para poner de manifiesto, sin recurrir a complicadas teorías, la relación simbólica existente entre excremento y dinero o entre defecar y dar. Estreñimiento es expresión de la resistencia a dar, del afán de retener, y está relacionado con la problemática de la avaricia. En nuestra época, el estreñimiento es un síntoma muy extendido que padece la mayor parte de la gente.
Indica claramente un exagerado afán de aferrarse a lo material y la incapacidad de ceder. Pero al intestino grueso corresponde otro importante significado simbólico. Si el intestino delgado se relaciona con el pensamiento analítico consciente, el intestino grueso corresponde al inconsciente, en el sentido literal, al submundo. El inconsciente es, desde el punto de vista mitológico, el reino de los muertos. El intestino grueso es también un reino de los muertos, ya que en él se encuentran las sustancias que no pueden ser convertidas en vida. Es el lugar en el que puede producirse la fermentación. La fermentación es también un proceso de putrefacción y muerte. Si el intestino grueso simboliza el inconsciente, el lado nocturno del cuerpo, el excremento representa el contenido del inconsciente. Y ahora reconocemos claramente el otro significado del estreñimiento. Es el miedo a dejar salir a la luz el contenido del inconsciente. Es la tentativa de retener fondos reprimidos. Las impresiones espirituales se acumulan y uno no consigue distanciarse de ellas. El paciente estreñido literalmente no puede dejar nada tras sí. Por ello, para la psicoterapia, es de gran utilidad desbloquear el contenido del inconsciente, haciendo que se manifieste, del mismo modo que se desbloquea el atasco corporal. El estreñimiento nos indica que tenemos dificultades para dar y soltar, que queremos retener tanto las cosas materiales como el contenido del inconsciente, y no queremos que nada salga a la luz. Se llama colitis ulcerosa a una inflamación del intestino grueso que se manifiesta en forma aguda y tiende a hacerse crónica y produce dolores y frecuentes deposiciones de mucosidades sanguinolentas. También aquí la voz popular demuestra sus grandes conocimientos psicosomáticos. En alemán se llama vulgarmente Schleimheiser, S-C-H-L-E-I-M, S-C-H-E-I-S-S-E-R, o Schleimer, S-C-H-L-E-I-M-E-R, es decir, caga moco, al individuo hipócrita, obsequioso y adulador, capaz de todo por congraciarse, incluso de sacrificar su personalidad, de renunciar a su vida propia, a fin de vivir la vida de otro, en una especie de unidad simbiótica. La sangre y la mucosidad son sustancias vitales, símbolos de la vida. Los mitos de numerosos pueblos primitivos cuentan que la vida surgió del lodo o mucílago. Sangre y moco pierde el que teme asumir su propia vida y su propia personalidad. Vivir la propia vida, empero, exige distanciarse del otro, lo cual provoca cierta soledad, pérdida de la simbiosis. De esto tiene miedo el que padece colitis. De miedo suda sangre y agua, por el intestino. Por el intestino, igual al inconsciente, ofrece en sacrificio los símbolos de su propia vida, sangre y moco. Solo puede ayudarle a reconocer que cada cual ha de vivir su propia vida de forma responsable, porque si no, la pierde. El páncreas. El páncreas forma parte del aparato digestivo y tiene dos funciones principales. La exocrina, que consiste en la producción de los jugos gástricos esenciales de carácter eminentemente agresivo, y la endocrina. Mediante la función endocrina, el páncreas produce la insulina. El déficit de producción de estas células da lugar a una afección muy frecuente, la diabetes, azúcar en la sangre. La palabra diabetes se deriva del verbo griego diabainain, que significa echar o pasar a través. En un principio en Alemania se llamó a esta enfermedad Zuckerharrur, Zuckerharnrhr, es decir, literalmente diarrea de azúcar. Si recordamos el simbolismo de la alimentación expuesto al principio de este capítulo, podemos traducir libremente la diarrea de azúcar por diarrea del amor. El diabético, por falta de insulina, no puede asimilar el azúcar contenido en los alimentos. El azúcar escapa de su cuerpo con la orina. Solo sustituyendo la palabra azúcar por la palabra amor, habremos expuesto con claridad el problema del diabético. Las cosas dulces no son sino sucedáneo de otras dulzuras. Detrás del deseo del diabético de saborear cosas dulces y su incapacidad para asimilar el azúcar y almacenarlo en las propias células, está el afán no reconocido de la realización amorosa, unido a la incapacidad de aceptar el amor, de abrirse a él. El diabético
y esto es significativo, tiene que alimentarse de sucedáneos para satisfacer unos deseos auténticos. La diabetes produce la hiperacidulación o avinagramiento de todo el cuerpo y puede provocar incluso un coma. Ya conocemos estos ácidos, símbolos de la agresividad. Una y otra vez nos encontramos con esta polaridad de amor y agresividad, de azúcar y ácido. En mitología, Venus y Marte. El cuerpo nos enseña, el que no ama se agria, o formulado más claramente, el que no sabe disfrutar se hace insoportable. Solo puede recibir amor el que es capaz de darlo. El diabético da amor solo en forma de azúcar en la orina. El que no se deja impregnar no retiene el azúcar. El diabético quiere amor, cosas dulces, pero no se atreve a buscarlo activamente. A mí lo dulce no me conviene, pero lo desea. ¿Qué más quisiera, pero no puedo? No puede recibir, puesto que no aprendió a dar, y por lo tanto no retiene el amor en el cuerpo, no asimila el azúcar y tiene que expulsarlo. Cualquiera no se amarga. El hígado. No es fácil examinar el hígado, órgano encargado de múltiples funciones. Es uno de los más grandes del ser humano y el principal del metabolismo intermediario, o expresado gráficamente, el laboratorio de la persona. Repasemos de forma esquemática sus funciones más importantes. 1. Almacenamiento de energía. El hígado produce glucógeno, fuerza, y lo almacena, unas 500 kilocalorías. Además transforma en grasa los hidratos de carbono ingeridos, los cuales son almacenados en los depósitos distribuidos por el cuerpo. 2. Producción de energía. Con los aminoácidos y grasas ingeridos con la alimentación, el hígado produce glucosa, igual a energía. Las grasas van al hígado donde son utilizadas en la combustión para la obtención de energía. 3. Metabolismo de la albúmina. El hígado puede tanto desintegrar los aminoácidos como sintetizarlos. Por ello el hígado es el elemento de unión entre la albúmina, proteína del reino animal y vegetal procedente de los alimentos, y la del ser humano. La albúmina de cada especie es totalmente individual, pero los elementos que la componen, los aminoácidos, son universales. Ejemplo, casas diferentes, albúmina, construidas con idénticos ladrillos, aminoácidos. Las diferencias entre la albúmina de los vegetales, los animales y los humanos consisten en la ordenación de los aminoácidos. El orden de los aminoácidos está codificado en el ADN. 4. Desintoxicación. Las toxinas, tanto las del cuerpo como las ajenas a él, son desactivadas e hidrolizadas en el hígado para poder ser eliminadas por la vesícula o los riñones. También la bilirrubina, producto de la desintegración de la hemoglobina, el colorante de la sangre, debe ser transformada en el hígado para poder ser eliminada. La perturbación de este proceso produce la ictericia. Finalmente, el hígado sintetiza la urea, que es eliminada por los riñones. Hasta aquí una rápida ojeada a las funciones más importantes del polifacético hígado. Empecemos nuestra interpretación simbólica por el punto citado en último lugar, la desintoxicación. La capacidad del hígado para desintoxicar presupone la facultad de diferenciación y valoración, porque quien no puede diferenciar lo que es tóxico de lo que no lo es, no puede desintoxicar. Los trastornos y afecciones del hígado, por lo tanto, denotan problemas de valoración, es decir, señalan una clasificación errónea de lo que es beneficioso y lo que es perjudicial, alimento o veneno. Es decir, mientras la valoración de lo que es tolerable y cuánto se puede procesar y digerir se efectúa correctamente, nunca se producen excesos. Y son los excesos los que hacen enfermar al hígado. Exceso de grasas, exceso de comida, exceso de alcohol, exceso de drogas, etc. Un hígado enfermo indica que el individuo ingiere con exceso algo que supera su capacidad de proceso. Denota inmoderación, exageradas ansias de expansión e ideales demasiado ambiciosos. El hígado es el proveedor de energía. El enfermo del hígado pierde esta energía y vitalidad. Pierde su potencia, pierde el apetito. Pierde el ánimo para todo aquello que tenga que ver con las manifestaciones vitales. Y así, el mismo síntoma corrige y compensa el problema creado por el exceso. Es la reacción del cuerpo a la incontinencia y a la megalomanía
y exhorta a la moderación. Al dejar de formarse coagulantes, la sangre, savia vital, se hace muy fluida y se le escurre al paciente. Por la enfermedad el paciente aprende moderación, sosiego, continencia y abstinencia, sexo, comida y bebida, proceso que ilustra claramente la hepatitis. Por otra parte, el hígado tiene una marcada relación simbólica con el terreno filosófico y religioso, afinidad quizá difícil de apreciar para muchos. Recordemos la síntesis de la albúmina. La albúmina es la piedra angular de la vida. Se compone de aminoácidos. El hígado produce la albúmina humana a partir de la albúmina animal y vegetal contenida en la alimentación, cambiando el orden de los aminoácidos. Esquema. En otras palabras, el hígado, conservando los componentes aminoácidos, modifica la estructura espacial, con lo que determina un salto cualitativo, es decir, un salto evolutivo desde el reino vegetal y animal al humano. Pero al mismo tiempo se mantiene la identidad de los componentes, asegurando así la unión con el origen. La síntesis de la albúmina es a escala microcósmica un proceso equivalente a lo que en el macrocosmos se llama evolución. Mediante modificación del modelo con los elementos originales, se crea la infinita diversidad de las formas. En virtud de la homogeneidad del material, todo permanece ligado entre sí, por lo cual los sabios enseñan que todo está en uno y uno está en todo. Pars pro toto. Otra forma de expresión de esta idea es religio, literalmente religazón. La religión busca la reunión con el principio, con el punto de partida, con el todo y el uno. Y lo encuentra porque la pluralidad que nos separa de la unidad no es en definitiva más que la ilusión, maja, nacida del juego de la distinta ordenación de unas mismas esencias. Por ello, sólo puede hallar el camino del origen aquel que no se deja engañar por la ilusión de las formas. La pluralidad y la unidad. En este campo de tensión actúa el hígado. Enfermedades hepáticas. El enfermo del hígado debe plantearse las siguientes preguntas. 1. ¿En qué órdenes he perdido la facultad de valorar con precisión? 2. ¿Cuándo soy incapaz de distinguir entre lo que puedo asimilar y lo que es tóxico para mí? 3. ¿Cuándo he sido incapaz de moderarme? ¿Cuándo he tratado de volar demasiado alto? Megalomanía. ¿Cuándo me he pasado? 4. ¿Me preocupo del tema de mi religión, mi religazón con el origen, o acaso la multiplicidad me impide ver la unidad? ¿Ocupan en mi vida los temas filosóficos una parcela muy pequeña? 5. ¿Me falta confianza? La vesícula biliar. La vesícula almacena la bilis producida por el hígado, pero con frecuencia los conductos biliares están obstruidos por cálculos y la bilis no puede llegar a la digestión. La bilis es símbolo de agresividad, tal como nos dice el lenguaje corriente. Decimos, ese viene escupiendo bilis. Y el colérico es así llamado a causa de la biliosa agresividad que almacena. Llama la atención que los cálculos biliares sean más frecuentes entre las mujeres, mientras que entre los hombres se den más a menudo los de riñón, como corresponde al polo opuesto. Más aún, los cálculos biliares son más frecuentes entre las mujeres casadas y con hijos que entre las solteras. Estas observaciones estadísticas quizá puedan facilitar nuestra interpretación. La energía quiere fluir. Si se obstaculiza el flujo, se produjo una acumulación. Si la acumulación se mantiene durante mucho tiempo, la energía tiende a solidificarse. Las sedimentaciones y concreciones que se producen en el cuerpo humano siempre son manifestación de energía coagulada. Los cálculos biliares son agresividad petrificada. Energía y agresividad son conceptos casi idénticos. Hay que señalar que nosotros no atribuimos una valoración negativa a palabras tales como agresividad. La agresividad nos es tan necesaria como la bilis o los dientes. Por ello, no es de extrañar la gran incidencia de los cálculos biliares en las madres de familia. Estas mujeres sienten su familia como una estructura que les impide dar libre curso a su energía y agresividad. Las situaciones familiares se viven como una coerción de la que la mujer no se atreve a librarse. Las energías se coagulan y petrifican. Con el cólico,
El paciente es obligado a hacer todo aquello que hasta ahora no se atrevió a hacer. Con las convulsiones y los gritos se libera mucha energía reprimida. La enfermedad da sinceridad. La anorexia nerviosa. Vamos a cerrar el capítulo sobre la digestión con una enfermedad típicamente psicosomática, que extrae su encanto de la combinación de peligrosidad y originalidad. De todos modos, causa la muerte de un 20% de las pacientes. La anorexia. En esta enfermedad se manifiestan con especial claridad la paradoja y la ironía que entraña toda enfermedad. Una persona se niega a comer porque no tiene apetito y se muere sin llegar a sentirse enferma. Es fabuloso. A los familiares y los médicos de estos pacientes les cuesta trabajo mostrarse tan fabulosos. En la mayoría de casos, se esfuerzan con ahínco en convencer al afectado de las ventajas de la alimentación y de la vida, llevando su amor al prójimo hasta la intubación. Quien sea incapaz de apreciar la comicidad del caso debe de ser un mal espectador del gran teatro del mundo. La anorexia se da casi exclusivamente entre las mujeres. Es una enfermedad típicamente femenina. Las pacientes, la mayoría en la pubertad, se distinguen por sus peculiares hábitos de alimentación o de desnutrición. Se niegan a ingerir alimentos, actitud motivada, consciente o inconscientemente, por el afán de estar delgada. De todos modos, a veces esta rotunda negativa a comer se trueca en todo lo contrario. Cuando están solas y saben que nadie puede verlas, engullen enormes cantidades de alimentos. Son capaces de vaciar el frigorífico por la noche, comiendo todo lo que encuentran. Pero no quieren retener el alimento dentro del cuerpo y se provocan el vómito. Ponen en práctica todas las estratagemas imaginables para engañar a su preocupada familia acerca de sus hábitos. Suele ser muy difícil averiguar lo que una paciente come en realidad y lo que deja de comer, cuando sacia su hambre canina y cuando no. Cuando comen, prefieren cosas que casi no pueden considerarse comida: limones, manzanas verdes, ensaladas ácidas, es decir, cosas con pocas calorías y escaso valor alimenticio. Además, estos pacientes suelen tomar laxantes a fin de librarse cuanto antes de lo poco que comen. Tienen también mucha necesidad de movimiento. Dan largos paseos y carreras para quemar una grasa que no han ingerido, lo cual, dado la debilidad general de las pacientes, es realmente asombroso. Llama la atención el altruismo de las anoréxicas, que las hace cocinar con primor para los demás. No les importa guisar, servir y ver comer a los demás, con tal de que no las obliguen a acompañarles. Por lo demás, gustan de la soledad. Muchas anoréxicas o no menstruan o tienen problemas con la regla. Repasando los síntomas, detrás de esta patología encontramos afán de ascetismo. En el fondo está el antiguo conflicto entre espíritu y materia, arriba y abajo, pureza e instinto. La comida alimenta el cuerpo, es decir, el reino de las formas. La negativa a comer es la negación de la fisiología. El ideal del anoréxico es la pureza y la espiritualidad. Desea librarse de todo lo grosero y corporal, escapar de la sexualidad y del instinto. El objetivo es la castidad y la condición asexuada. Para conseguirlo hay que estar lo más delgada posible, porque si no, aparecerían en el cuerpo unas curvas reveladoras de su feminidad, y ella no quiere ser mujer. No solo se tiene miedo a las curvas por ser femeninas, es que además un vientre abultado recuerda la posibilidad del embarazo. El repudio de la propia feminidad y de la sexualidad se manifiesta también en la falta de la regla. El ideal supremo de la anoréxica es la desmaterialización. Hay que apartarse de todo lo que tiene que ver con lo bajo y material. Desde la perspectiva de semejante ideal de ascetismo, el anoréxico no se considera enfermo ni admite medidas terapéuticas dirigidas únicamente al cuerpo, ya que precisamente del cuerpo quiere apartarse. En el hospital burla la alimentación forzada, escamoteando con habilidad, por medios cada vez más refinados, todos los alimentos que se le dan. Rechaza toda ayuda y persigue denodadamente su ideal de dejar tras de sí todo lo corporal en aras de la espiritualidad. La muerte no se considera amenaza, ya que es precisamente lo que está vivo lo que tanta angustia provoca.
Todo lo redondo, suave, femenino, fértil, instintivo y sexual inspira temor. Se tiene miedo a la proximidad y el calor. Por ello, las personas que sufren anorexia nerviosa no suelen comer con otras personas. Reunirse alrededor de una mesa para comer juntos es en todas las culturas un ritual antiquísimo que fomenta cálida cordialidad y compenetración. Pero precisamente esta compenetración es lo que da miedo a la anoréxica. Este miedo es alimentado desde la sombra de la paciente, sombra en la que, anhelantes, esperan realizarse los temas que la paciente rehúye con tanto empeño en su vida consciente. La enferma tiene hambre de vida, pero por temor a ser arrastrada por ella, trata de desterrarla por medio del síntoma. De vez en cuando el hambre reprimida y combatida se impone mediante un acceso de gula y devora a escondidas. Después, este desliz será neutralizado con el vómito provocado. Por lo tanto, la enferma no encuentra el punto intermedio en su conflicto entre la gula y el ascetismo, entre el hambre y el ayuno, entre el egocentrismo y la abnegación. Detrás del altruismo encontramos siempre un egocentrismo disimulado que se aprecia enseguida en el trato con estas pacientes. Uno ansía atención y la consigue por medio de la enfermedad. El que se niega a comer esgrime un poder insospechado sobre los demás, que angustiados y desesperados creen su deber obligarle a comer y seguir viviendo. Con este truco, ya los niños pequeños pueden meter a toda la familia en un puño. Al que padece anorexia nerviosa no se le puede ayudar con la alimentación forzada, sino a lo sumo tratando de hacer que sea sincero consigo mismo. La paciente tiene que aprender a aceptar su ansia de amor y de sexo, su egocentrismo, su feminidad, sus instintos y su carnalidad. Debe comprender que no podemos superar lo terreno, combatiéndolo ni reprimiéndolo, sino que únicamente podemos transmutarlo, integrándolo y viviéndolo. Muchas personas pueden sacar enseñanzas del cuadro patológico de la anorexia. No son solo estos enfermos los que con una filosofía exigente tratan de reprimir los deseos del cuerpo, generadores de ansiedad, y de llevar una vida pura y espiritual. Estas personas pasan por alto con facilidad que el ascetismo suele proyectar una sombra, y la sombra se llama deseo. Capítulo V. Los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales son las puertas de la percepción. A través de los órganos sensoriales nos comunicamos con el mundo exterior, con las ventanas del alma a las que nos asomamos, en definitiva, para vernos a nosotros mismos. Porque ese mundo exterior que sentimos y en cuya incuestionable realidad tan firmemente creemos, en realidad no existe. Vayamos por partes. ¿Cómo funciona nuestra percepción? Cada acto de percepción sensorial puede reducirse a una información producida por la modificación de las vibraciones de las partículas. Miramos, por ejemplo, una barra de hierro y observamos que es negra. La tocamos y notamos que está fría. Olemos su olor característico y percibimos su dureza. Calentemos la barra con un soplete y veremos que su color cambia y que se pone roja e incandescente. Notaremos el calor que despide y observaremos su ductilidad. ¿Qué ha pasado? Solo que hemos conducido a la barra una energía que ha provocado el aumento de la velocidad de las partículas. Esta aceleración de las partículas ha provocado cambios en la percepción que describimos con las palabras rojo, caliente, flexible, etc. Este ejemplo nos indica claramente que nuestra percepción se basa en la frecuencia de la oscilación de las partículas. Las partículas llegan a unos receptores especiales de nuestros órganos de percepción, donde provocan un estímulo que por medio de impulsos químico-eléctricos es conducido al cerebro a través del sistema nervioso, y allí suscita una imagen compleja que nosotros catalogamos de roja, caliente, olorosa, etc. Entran las partículas y sale una percepción compleja. Entre lo uno y lo otro está la elaboración. Y nosotros creemos que las imágenes complejas que nuestra mente elabora con las informaciones de las partículas existen realmente fuera de nosotros. Ahí reside nuestro error. Fuera no hay más que partículas, pero precisamente las partículas no las hemos percibido nunca.
Desde luego, nuestra percepción depende de las partículas, pero nosotros no podemos percibirlas. En realidad, nosotros estamos rodeados de imágenes subjetivas. Desde luego estamos convencidos de que los demás, existen los demás, perciben lo mismo. En el caso de que ellos utilicen para la percepción las mismas palabras que nosotros, sin embargo, dos personas nunca pueden comprobar si ven lo mismo cuando dicen verde. Estamos solos en la esfera de nuestras propias imágenes, pero cerramos los ojos a esta verdad. Las imágenes parecen tan reales como los sueños, pero solo mientras dura el sueño. Un día uno se despierta de este sueño de cada día y se asombra de que este mundo que considerábamos tan real se diluya en la nada, maja, ilusión, velo que nos oculta la verdadera realidad. Quien haya seguido nuestra argumentación puede replicar que aunque el mundo exterior no exista con la forma que nosotros percibimos, existe un mundo exterior formado de partículas. Pues también esto es una ilusión, porque en el plano de las partículas no se aprecia la divisoria entre el yo y los demás, entre dentro y fuera. Mirando una partícula no se aprecia si me pertenece a mí o al entorno. Aquí no hay fronteras, aquí todo es uno. Precisamente, este es el significado del viejo principio esotérico, microcosmos igual a macrocosmos. Este igual tiene aquí exactitud matemática. El yo, ego, es la ilusión, la frontera artificial que sólo existe en la mente, hasta que el ser humano aprende a ofrecer en sacrificio este yo y averigua con asombro que la temida soledad no es sino ser uno con todo. Pero el camino de esta unión, la iniciación a la unidad, es largo y arduo. Solo estamos unidos a este mundo aparente de la materia por nuestros 5 sentidos, como las 5 llagas que quedaron en Jesús después de que fuera clavado a la cruz del mundo material. Esta cruz solo puede superarse convirtiéndola en vehículo del renacimiento espiritual. Al principio de este capítulo decimos que los órganos de los sentidos son las ventanas de nuestra alma por la que nos contemplamos a nosotros mismos. Lo que llamamos entorno o mundo exterior no son sino reflejo de nuestra alma. Un espejo nos permite mirarnos y reconocernos porque nos muestra las zonas que sin el reflejo no podríamos ver. Es decir, que nuestro entorno es un medio grandioso que debe ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Dado que la imagen que aparece en el espejo no es siempre halagüeña, porque también nuestra sombra se refleja en él, nos empeñamos en hacer distinciones entre nosotros y el mundo exterior y protestar que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Solo ahí reside el peligro. Nosotros proyectamos al exterior nuestra forma de ser y creemos en la independencia de nuestra proyección. Luego, omitimos interiorizar la proyección y aquí empieza la era de la asistencia social en la que todos se ayudan mutuamente y nadie se ayuda a sí mismo. Para nuestra toma de conciencia necesitamos el reflejo que viene de fuera. Pero si queremos estar sanos y enteros, no debemos dejar de admitir dentro de nosotros mismos esa proyección. La mitología judaica nos expone el tema con la imagen de la creación de la mujer. A Adán, criatura perfecta y andrógina, se le quita un costado. Lutero traduce costilla, al que se da forma independiente. Ahora falta a Adán una mitad que él ve como oponente en la proyección. Ha quedado incompleto y solo podrá estar otra vez entero uniéndose a lo que le falta. Pero esto solo puede realizarse por medio de lo externo. Si el ser humano deja de reintegrar gradualmente a lo largo de su vida aquello que percibe del exterior, cediendo a la tentadora ilusión de creer que el exterior no tiene nada que ver con él, entonces el destino empieza poco a poco a impedir la percepción. Percibir equivale a tomar conciencia de la verdad. Esto solo es posible si el ser humano se reconoce a sí mismo en todo lo que percibe. Si se le olvida, entonces las ventanas del alma, los órganos de los sentidos, poco a poco se empañan, pierden la transparencia y obligan al ser humano a volver su percepción hacia adentro. En la medida en que los órganos de los sentidos dejan de funcionar, el hombre aprende a mirar hacia adentro y a escuchar en su interior. El hombre es obligado a recogerse en sí mismo. Existen técnicas de meditación por las que el ser humano se recoge voluntariamente. Se cierran las puertas de los sentidos con los dedos de las 2 manos, oídos, ojos y boca,
y se medita sobre las percepciones sensoriales internas que al que llega a adquirir cierta práctica se le ofrecen como gusto, color y sonido. Los ojos. Los ojos no solo recogen impresiones del exterior, sino que también dejan pasar algo de dentro a fuera. En ellos se ven los sentimientos y estados de ánimo de la persona. Por ello el individuo indaga en los ojos del otro y trata de leer en su mirada. Los ojos son el espejo del alma. También los ojos derraman lágrimas y con ello revelan al exterior una situación psíquica interna. Hasta hoy, el diagnóstico por el iris utiliza el ojo únicamente como espejo del cuerpo, pero también es posible ver en el ojo el carácter y la idiosincrasia de una persona. También el mal de ojo y el mirar con malos ojos nos dan a entender que el ojo es un órgano que no solo recibe, sino que también proyecta. Los ojos actúan cuando se le echa un ojo a alguien. En el lenguaje popular se dice que el amor es ciego, frase que indica que los enamorados no ven claramente la realidad. Las afecciones más frecuentes de los ojos son la miopía y la presbicia. La primera se manifiesta principalmente en la juventud, mientras que la última es un trastorno de la edad. Esta distinción es justa, ya que los jóvenes solo acostumbran a ver lo inmediato y les falta la visión de conjunto o de alcance. La vejez se distancia de las cosas. Análogamente, la memoria de los viejos es incapaz de retener hechos recientes, pero conserva un recuerdo exacto de sucesos lejanos. La miopía denota una subjetividad exagerada. El míope lo ve todo desde su óptica y se siente personalmente afectado por cualquier tema. Hay gente que no ve más allá de sus narices, pero no por alargar menos esta limitada visión les permite conocerse mejor a sí mismos. Ahí radica el problema, porque el individuo debería aplicarse a sí mismo aquello que ve para aprender a verse. Pero el proceso toma el signo contrario cuando la persona se queda encallada en la subjetividad. Esto en definitiva quiere decir que si bien el individuo lo relaciona todo consigo mismo, se niega a verse y reconocerse a sí mismo en todo. Entonces la subjetividad desemboca en una susceptibilidad irritable u otras reacciones defensivas sin que la proyección llegue a resolverse. La miopía compensa esta mala interpretación. Obliga al individuo a mirar de cerca su propio entorno. Acerca el enfoque a los ojos, a la punta de la nariz. Por lo tanto, la miopía denota, en el plano corporal, una gran subjetividad y al mismo tiempo desconocimiento de sí mismo. El conocimiento de nosotros mismos nos hace salir de la subjetividad. Cuando una persona no ve claro, la pregunta clave será ¿qué es lo que no quiere ver? La respuesta siempre es la misma, a sí mismo. La magnitud de la resistencia a verse uno mismo tal como es se manifiesta en el número de dioptrías de sus lentes. Los lentes son una prótesis y por lo tanto un engaño. Con ello se rectifica artificialmente el destino y uno hace como si todo estuviera en orden. Este engaño se intensifica con las lentes de contacto porque en este caso se pretende disimular incluso que uno no ve claro. Imaginemos que de la noche a la mañana se le quitan a la gente sus gafas y lentes de contacto. ¿Qué ocurriría? Pues que aumentaría la sinceridad. Entonces, enseguida sabríamos cómo cada cual ve lo mismo y se ve a sí mismo. Y lo que es más importante, los afectados asumirían su incapacidad para ver las cosas tal como son. Una incapacidad solo es útil al que la vive. Entonces más de uno se daría cuenta de lo poco clara que es su imagen del mundo, cuán borroso lo ve y cuán pequeña es su perspectiva. Quizás entonces a más de uno se le cayera la venda de los ojos y empezara a ver claro. El viejo, con la experiencia de los años, adquiere sabiduría y visión de conjunto. Lástima que muchos solo experimenten esta buena visión a distancia cuando la presbicia les impide ver de cerca. El daltonismo indica ceguera para la diversidad y el colorido de la vida. Es algo que afecta a las personas que todo lo ven pardo y tienden a arrasar diferencias. En suma, un ser gris. La conjuntivitis, como todas las inflamaciones, denota conflicto.
produce un dolor que solo se calma cuando uno cierra los ojos. Así cerramos los ojos ante un conflicto que no queremos afrontar. Estrabismo. Para poder ver algo en toda su dimensión, necesitamos dos imágenes. ¿Quién no reconoce en esta frase la ley de la polaridad? Nosotros, para captar la unidad completa, necesitamos siempre dos visiones. Pero si los ejes visuales no están bien alineados, los ojos se desvían. El individuo bizquea porque en la retina de uno y otro ojo se forman dos imágenes no coincidentes, visión doble. Pero antes que presentarnos dos imágenes divergentes, el cerebro opta por prescindir de una de ellas, la del ojo desviado. En realidad entonces se ve con un solo ojo, ya que la imagen del otro ojo no nos es transmitida. Todo se ve plano, sin relieve. Algo parecido ocurre con la polaridad. El ser humano debería poder ver los dos polos como una sola imagen, por ejemplo, onda y corpúsculo, libertad y autoritarismo, bien y mal. Si no lo consigue, si la visión se desdobla, él elimina una de las imágenes, la reprime, y en el lugar de visión completa tiene visión de tuerto. En realidad el bizco es tuerto, ya que la imagen del ojo desviado es desechada por el cerebro, lo cual provoca pérdida de relieve de la imagen y da una visión unilateral del mundo. Cataratas. La catarata gris empaña el cristalino y por lo tanto enturbia la visión. No se ve con nitidez. Las cosas que se ven con nitidez poseen un perfil afilado, es decir, son cortantes. Pero si se difumina el contorno, el mundo se hace más romo, menos hiriente. La visión borrosa provoca un tranquilizador distanciamiento del entorno y de uno mismo. La catarata gris es como una persiana que se baja para no tener que ver lo que uno no quiere ver. La catarata gris es como un velo que puede llegar a cegar. En la catarata verde, glaucoma, el aumento de la presión interna del ojo provoca una progresiva contracción del campo visual hasta llegar a la visión tubular. Se pierde la visión de conjunto, solo se percibe la zona que se enfoca. Detrás de esta afección se halla la presión psíquica de las lágrimas no vertidas, presión interna del ojo. La forma extrema del no querer ver es la ceguera. La ceguera está considerada por la mayoría de las personas como la pérdida más grave que pueda sufrir una persona en el aspecto físico. La expresión «está ciego» se emplea también en sentido figurado. Al ciego se le arrebata definitivamente la superficie de proyección externa y se le obliga a mirar hacia adentro. La ceguera corporal es sólo la última manifestación de la verdadera ceguera, la ceguera de la mente. Hace varios años, mediante una nueva técnica quirúrgica, se dio la vista a varios jóvenes ciegos. El resultado no fue totalmente halagüeño, ya que la mayoría de los operados no acababan de adaptarse a su nueva vida. Este caso puede tratar de explicarse y analizarse desde los más diversos puntos de vista. En nuestra opinión, solo importa el reconocimiento de que, si bien con medidas funcionales pueden modificarse los síntomas, no se eliminan los problemas de fondo que se manifiestan por medio de ellos. Mientras no rectifiquemos la idea de que todo impedimento físico es una perturbación molesta que hay que eliminar o subsanar cuanto antes, no podremos extraer de ella beneficio alguno. Debemos dejarnos perturbar por la perturbación en nuestra vida habitual, consentir que el impedimento nos impida seguir viviendo como hasta ahora. Entonces, la enfermedad es la vía que nos conduce a la verdadera salud. Incluso la ceguera, por ejemplo, puede enseñarnos a ver, darnos una visión superior. Los oídos. Repasemos varias frases hechas que se refieren al oído. Tender el oído, igual a prestar oídos, igual que regalar los oídos, igual escuchar a alguien. Todas estas frases nos muestran la clara relación existente entre los oídos y el tema de captar, de la receptividad, prestar atención, y de escuchar, también en el sentido de obedecer. Comparadas con el oído, la vista es una forma de percepción mucho más activa, y también es más fácil desviar la mirada o cerrar los ojos que taparse los oídos. La facultad de oír es expresión corporal de obediencia y humildad. Así, al niño desobediente le preguntamos, ¿no me has oído?
Cuando no se quiere obedecer, se hacen oídos sordos. Hay personas que sencillamente no oyen lo que no quieren oír. Denota cierto egocentrismo no prestar oído a los demás, no querer enterarse de nada. Indica falta de humildad y de obediencia. Lo mismo ocurre con la llamada sordera del altavoz. No es el altavoz lo que daña, sino la resistencia psíquica al ruido. El no querer oír conduce al no poder oír. Las otitis y los dolores de oídos se dan con mayor frecuencia a los niños en la edad en que deben aprender a obedecer. La mayoría de las personas de edad avanzada sufren una sordera más o menos acentuada. La dureza de oído, al igual que la pérdida de visión, la rigidez y pesadez de los miembros, son los síntomas somáticos de la edad. Todos ellos, expresión de la tendencia del ser humano a hacerse más inflexible e intolerante con la edad. El anciano suele perder la capacidad de adaptación y la flexibilidad, y está menos dispuesto a obedecer. Este esquema es típico de la vejez, pero desde luego no inevitable. La vejez no hace sino poner de relieve los problemas no resueltos y hacernos más sinceros, lo mismo que la enfermedad. A veces se produce una brusca pérdida de audición, generalmente unilateral y acusada, del oído interno que puede degenerar en sordera total. Es posible perder el otro oído. Para interpretar el significado de esta afección es preciso estudiar atentamente las circunstancias en las que se presenta. La brusca pérdida de audición es una exhortación a tender el oído hacia adentro y escuchar la voz interior. Solo se queda sordo el que ya hace tiempo que lo estaba para su voz interior. Afecciones de la vista. Quien tenga problemas visuales, lo primero que debería hacer es prescindir durante un día de las gafas o lentes de contacto y asumir la situación conscientemente. A continuación, hacer por escrito una descripción de la forma en que durante ese día vieron y experimentaron el mundo, lo que pudieron hacer y lo que no, cómo se las ingeniaron. Este informe debería darles material de reflexión y revelarles su actitud hacia el mundo y hacia sí mismos. Pero ante todo, debería uno responderse las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es lo que no quiero ver? 2. ¿Obstaculiza la subjetividad el conocimiento de mí mismo? 3. ¿Evito reconocerme a mí mismo en mis obras? 4. ¿Utilizo la vista para mejorar mi perspectiva? 5. ¿Tengo miedo de ver las cosas con nitidez? 6. ¿Puedo ver las cosas tal como son? 7. ¿A qué aspecto de mi personalidad cierro los ojos? Afecciones de los oídos. Quien tenga problemas con el oído, formúlese estas preguntas. 1. ¿Por qué no quiero escuchar a cierta persona? 2. ¿Qué es lo que no quiero oír? 3. ¿Están equilibrados en mí los polos de egocentrismo y humildad? Capítulo 6. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza era desconocido hasta hace varios siglos. En épocas pretéritas no se daba. El dolor de cabeza toma incremento especialmente en los países más avanzados, en los que el 20% de la población sana reconoce sufrirlo. Las estadísticas indican que la incidencia es mayor entre las mujeres y los estratos superiores. Esto nos sorprende si tratamos de rompernos un poco la cabeza con el simbolismo de esta parte del cuerpo. La cabeza presenta una clara polaridad respecto al cuerpo. Es la instancia suprema de nuestra institución corporal. Con ella nos imponemos. La cabeza representa lo alto, mientras que el cuerpo expresa lo bajo. Consideramos la cabeza como la sede del entendimiento, el conocimiento y el pensamiento. El que pierde la cabeza actúa irracionalmente. Podemos comer el coco a una persona, pero en tal caso no debemos esperar que mantenga la cabeza en su sitio. Por lo tanto, sentimientos irracionales como el amor atacan muy especialmente la cabeza. La mayoría de las personas suelen perderla cuando se enamoran, y si no la pierden, los dolores de cabeza no acaban. De todos modos, también los hay cabezotas, que nunca llegarán a perder la cabeza, ni aun en el caso de que se den con la cabeza contra la pared. Ciertos observadores piensan que esta extraordinaria insensibilidad
se debe a que tienen serrín en la cabeza, aunque científicamente no se ha demostrado. El dolor de cabeza producido por la tensión se inicia de forma difusa, más como una opresión, y puede prolongarse durante horas, días y semanas. Probablemente el dolor se produce por un exceso de tensión en los vasos sanguíneos. Generalmente al mismo tiempo se siente una fuerte tensión en la musculatura de la cabeza, los hombros, el cuello y la columna vertebral. Este tipo de dolor de cabeza suele presentarse en situaciones en las que el ser humano se haya sometido a fuerte presión o cuando una crisis va a desbordarle. Es el camino ascendente, que conduce fácilmente a una acentuación excesiva del polo superior, es decir, de la cabeza. Suelen padecer este tipo de dolor de cabeza las personas ambiciosas y perfeccionistas que tratan de imponer su voluntad. En tales casos, la ambición y el afán de poder se suben a la cabeza, porque el individuo que sólo atiende a la cabeza, que sólo acepta lo racional, sensato y comprensible, pronto pierde el contacto con el polo inferior y por lo tanto con sus raíces, que son lo único que puede anclarlo en la vida. Es el cerebral. Pero los derechos del cuerpo y sus casi siempre inconscientes funciones son más antiguos que la facultad del pensamiento racional, que es una adquisición relativamente reciente del ser humano con el desarrollo de la corteza cerebral. El ser humano posee dos centros, corazón y cerebro, sentimiento y pensamiento. El individuo de nuestro tiempo y de nuestra cultura ha desarrollado extraordinariamente las fuerzas cerebrales, por lo que corre peligro de descuidar su otro centro, el corazón. Por ello, tampoco es una solución denostar el pensamiento, la razón y la cabeza. Ningún centro es mejor ni peor que el otro. El ser humano no debe optar por uno de las dos, sino buscar el equilibrio. Las personas todo sensibilidad están tan incompletas como las todo cerebro. Pero nuestra cultura ha favorecido y desarrollado tanto el polo de la cabeza que en muchos casos padecemos un déficit en el polo inferior. A ello se suma el problema de a qué aplicamos nuestra actividad mental. En casi todos los casos utilizamos nuestras funciones racionales para la consolidación de nuestro yo. Por medio del modelo filosófico causal, nos prevenimos más y más frente al destino, con objeto de ampliar el dominio de nuestro ego. Esta empresa está condenada al fracaso. En el mejor de los casos, acaba como la Torre de Babel, en la confusión. La cabeza no puede independizarse y recorrer su camino sin el cuerpo, sin el corazón. Cuando el pensamiento se disocia de lo de abajo, rompe con sus raíces. Por ejemplo, el pensamiento funcional de la ciencia es un pensamiento sin raíces. Le falta religio, el enlace con la causa primitiva. La persona que solo se rige por la cabeza, sin un anclaje en el suelo, alcanza alturas vertiginosas. No es de extrañar que a veces uno tenga la sensación de que va a estallarle la cabeza. Es una señal de alarma. La cabeza es de todos los órganos el que más rápidamente reacciona al dolor. En todos los demás órganos tiene que producirse alteraciones mucho mayores para que haya dolor. La cabeza es nuestro vigía más despierto. Su dolor indica que nuestro modo de pensar es erróneo, que seguimos un criterio equivocado, que perseguimos objetivos dudosos. Da la alarma cuando nos rompemos la cabeza con cavilaciones estériles en busca de unas seguridades que en definitiva no existen. El ser humano, dentro de su forma de existencia material, no puede asegurar nada. En realidad, a cada intento que realiza, solo consigue ponerse en ridículo. El individuo suele devanarse los sesos hasta que le sale humo de la cabeza, por cosas intrascendentes. La tensión se descarga por medio de la relajación, que en realidad no es sino otro modo de llamar al acto de soltar, de desconectarse. Cuando la cabeza da la alarma por medio del dolor, es que ha llegado el momento de desechar la obcecación del yo quiero, la ambición que nos empuja hacia arriba, la cabezonería y el fanatismo. Es el momento de dirigir la mirada hacia abajo y recordar las raíces. Imposible ayudar a quienes durante años acallan esta alarma a fuerza de analgésicos. Esos arriesgan la cabeza. Jaqueca. La jaqueca, migraña o hemicránea, es un acceso de dolor de cabeza, generalmente hemicraneal, que puede asociarse a trastornos visuales,
sensibilidad a la luz, centelleo, o digestivos, como vómitos y diarrea. Estos ataques, que generalmente duran varias horas, se presentan asociados a un estado de ánimo depresivo e irritable. En el apogeo de la jaqueca, el afectado siente el deseo imperioso de estar solo en una habitación oscura o en la cama. Brotigan, BR-UTIGAM. A diferencia de lo que ocurre con el dolor de cabeza debido a la tensión, en la jaqueca, después de unos espasmos iniciales, se produce una gran dilatación de los vasos sanguíneos. En griego se llama a la jaqueca hemicranie, cranion igual a cráneo, literalmente mitad del cráneo, palabra que denota claramente la unilateralidad del pensamiento, que en los enfermos de jaqueca es similar a la que se da en las personas que sufren dolor de cabeza provocado por la tensión. Todo lo dicho respecto a este último síntoma vale también para la migraña, salvo un punto esencial. Mientras que el paciente aquejado de dolor de cabeza trata de aislar la cabeza del tronco, el que sufre jaqueca traslada un tema corporal a la cabeza para vivirlo en ella. Este tema es la sexualidad. La jaqueca siempre es sexualidad desplazada a la cabeza. Se da a la cabeza la función del vientre. Este desplazamiento no es tan incongruente, ya que el aparato genital y la cabeza tienen entre sí una cierta analogía. Son las partes del cuerpo que albergan todos los orificios del ser humano. Los orificios del cuerpo desempeñan un papel preponderante en la sexualidad. Amor igual a admisión. El acto del amor solo puede realizarse donde el cuerpo se abre. La voz popular desde siempre ha relacionado la boca de la mujer con la vagina, por ejemplo, labios secos, y la nariz del hombre con el pene, y hace las correspondientes deducciones entre uno y otro. También en la sexualidad oral se demuestra claramente la relación y la intercambiabilidad entre el vientre y la cabeza. El bajo vientre y la cabeza son polos, y detrás de su contraposición está su unidad, así arriba como abajo. Cuán a menudo se utiliza la cabeza como sustitutivo del bajo vientre lo vemos claramente en el acto de sonrojarse. En situaciones embarazosas, que casi siempre tienen una connotación sexual, la sangre sube a la cabeza y la hace enrojecer. Con ello se realiza arriba lo que en realidad debería ocurrir abajo, ya que durante la excitación sexual la sangre normalmente acude al aparato genital y los órganos sexuales se dilatan y enrojecen. La misma transposición entre el aparato genital y la cabeza la encontramos en la impotencia. En el acto sexual, cuanto más hace trabajar la cabeza a un hombre, más fácil es que le falte potencia en el bajo vientre, lo cual tiene consecuencias fatales. La misma transposición hacen las personas sexualmente insatisfechas, que en compensación comen más de lo normal, tratando de saciar por la boca su hambre de amor, y nunca se sienten llenas. Todas estas indicaciones deberían bastar para revelar la analogía existente entre el bajo vientre y la cabeza. El paciente aquejado de jaqueca, la mayoría son mujeres, siempre tiene problemas con la sexualidad. Como ya dijimos al hablar de otros temas, existen básicamente dos posibilidades para tratar un problema: arrumbarlo y reprimirlo, inhibirse o magnificarlo. Parecen tratamientos opuestos, pero no son sino posibilidades polares de expresión de una misma dificultad. Cuando una persona tiene miedo, tanto puede esconderse como empezar a repartir golpes a diestro y siniestro. Ambas reacciones denotan debilidad. Así, entre los aquejados de jaqueca encontramos tanto a los que han descartado totalmente de su vida la sexualidad, eso no va conmigo, como a los que alardean de falta de prejuicios. Ambas categorías tienen una cosa en común: problemas sexuales. Si uno no reconoce el problema, ya sea porque no tiene vida sexual, ya porque uno no tiene problemas de esos, como todo el mundo puede ver, el problema se instala en la cabeza y se manifiesta en forma de jaqueca. En tal caso el problema solo se puede afrontar al más alto nivel. La jaqueca es un orgasmo en la cabeza. El proceso es idéntico, solo que tiene lugar más arriba. Durante la fase de excitación sexual, la sangre acude a la zona genital y en el momento culminante la tensión cede y se produce la relajación. Así discurre también la jaqueca.
La sangre acude a la cabeza, se produce una sensación de presión, la tensión se agudiza hasta alcanzar su punto máximo y se produce la distensión, dilatación de los vasos sanguíneos. Cualquier estímulo puede desencadenar la jaqueca: luz, ruido, corriente de aire, el tiempo, la emoción, etc. Una característica de la jaqueca es que el enfermo, después del acceso, experimenta una transitoria sensación de bienestar. En el apogeo del ataque, el paciente desea estar en una habitación a oscuras y en la cama, pero solo. Todo esto apunta a la temática sexual, al igual que el temor de tratar el tema con otra persona en el plano más adecuado. Ya en 1934, E. Goodale, Gutheil, describía en una revista de psicología el caso de un enfermo cuyos accesos de jaqueca cedían después de experimentar el orgasmo sexual. A veces el paciente tenía que experimentar varios orgasmos antes de que se produjera el relajamiento y terminara el ataque. En nuestro enfoque encaja también la observación de que entre los síntomas secundarios de la jaqueca figuran en primer lugar los trastornos digestivos y el estreñimiento. Uno se cierra por abajo. Uno no quiere saber nada del contenido desconocido, excremento, y se retira hacia las alturas del pensamiento hasta que le estalla la cabeza. Hay matrimonios que utilizan la jaqueca, palabra con la que habitualmente se designa cualquier dolor de cabeza, como pretexto para rehuir la relación sexual. En resumen, en los pacientes de jaqueca encontramos el conflicto entre instinto y pensamiento, entre abajo y arriba, entre bajo vientre y cabeza, lo cual conduce al intento de utilizar la cabeza como puerta de escape o campo de maniobras para resolver problemas: cuerpo, sexo, agresividad, que solo pueden plantearse y resolverse en un plano totalmente distinto. Ya Freud describía el pensamiento como una acción experimental. Al ser humano le parece menos peligroso y comprometido el pensamiento que la acción, pero no se puede sustituir la acción por el pensamiento, sino que lo uno tiene que apoyarse en lo otro. El ser humano ha recibido un cuerpo para, con ayuda de este instrumento, realizarse, hacerse real. Solo por medio de la realización puede seguir fluyendo la energía. No es casualidad que conceptos como entender y comprender contengan ideas alusivas a movimientos corporales. Si se rompe esta combinación, la energía se condensa y acumula y se manifiesta por medio de diferentes grupos de síntomas en forma de enfermedad. Hagamos un resumen ilustrativo. Fases de escalada de la energía bloqueada. 1. La actividad, sexualidad, agresividad, relegada al pensamiento, se traduce en dolor de cabeza. 2. La actividad bloqueada en el plano vegetativo, es decir, en las funciones corporales, provoca hipertensión y un cuadro de atonía vegetativa. 3. La actividad bloqueada en el plano nervioso puede provocar cuadros tales como esclerosis múltiple. 4. La actividad reprimida en el campo muscular produce afecciones del sistema locomotor como reuma y gota. Esta división corresponde a las distintas fases de un acto realizado. Cualquier acto, sea un puñetazo o un coito, se inicia en la imaginación, 1, en la que se prepara mentalmente. Después pasa a la preparación vegetativa, 2, del cuerpo, con el incremento del riego sanguíneo de los órganos precisos, aceleración del pulso, etc. Finalmente, la actividad imaginada se convierte en acto por el efecto de los nervios, 3, en los músculos, 4. Pero cuando la idea imaginada no llega a transformarse en acto, la energía forzosamente queda bloqueada en uno de los 4 campos: mental, vegetativo, nervioso, muscular, y con el tiempo desarrolla los síntomas correspondientes. El que sufra de jaqueca se halla en la primera etapa, bloquea su sexualidad en la mente. Debe aprender a buscar su problema donde está y situar en su sitio, abajo, lo que se le ha subido a la cabeza. La evolución siempre empieza por abajo, y la cuesta arriba siempre es fatigosa cuando se sube como es debido. Dolor de cabeza. En caso de dolor de cabeza o jaqueca, deberían hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué me caliento la cabeza? 2. ¿Existe en mí una interrelación fluida entre arriba y abajo? 3. ¿Trato con excesivo afán de ir para arriba? Ambición. 4.
Soy un cabezota que da con la cabeza contra la pared. 5. Pretendo sustituir la acción por el pensamiento. 6. Soy sincero frente a mi problemática sexual. 7. ¿Por qué traslado el orgasmo a la cabeza? Capítulo 7. La piel. La piel es el órgano más grande del ser humano. Realiza múltiples funciones, las más importantes de las cuales son 1. Delimitación y protección, 2. Contacto, 3. Expresión, 4. Estímulo sexual, 5. Respiración, 6. Exudación, 7. Termorregulación. Estas diversas funciones de la piel giran en torno a un tema común que oscila entre los dos polos de separación y contacto. La piel es nuestra frontera material externa y al mismo tiempo, a través de la piel, estamos en contacto con el exterior. Con ella tocamos nuestro entorno. En la piel sentimos el mundo que nos rodea y de la piel no podemos salirnos. La piel refleja nuestro modo de ser hacia el exterior y lo hace de dos maneras. Por un lado, la piel es la superficie en la que se reflejan todos los órganos internos. Toda perturbación de uno de nuestros órganos internos se proyecta en la piel y toda afección de una determinada zona de la piel es transmitida al órgano correspondiente. En esta relación se basan todas las terapias de zona reflejo aplicadas desde hace mucho tiempo por la medicina naturista, de las cuales la medicina académica utiliza solo unas cuantas, por ejemplo, zonas de HIT, HEAT. Nota: zonas de la piel que corresponden a la proyección de los reflejos víscero-cutáneos. Fin de nota del traductor. Sigue el texto. Merecen mención especial la del masaje de las zonas reflejo de los pies, la aplicación de ventosas a la espalda, la terapia de la zona reflejo de la nariz, la audiopuntura, etc. El médico que posee buen ojo clínico, examinando y palpando la piel, averigua el estado de los órganos y trata las afecciones de estos desde las zonas de su proyección en la piel. Ni lo que ocurre en la piel, mancha, tumefacción, inflamación, granito, absceso, ni el lugar de su aparición es casual, sino indicación de un proceso interno. Antiguamente se utilizaban sistemas muy sofisticados para tratar de averiguar el carácter de las personas por el lugar en el que aparecían las manchas hepáticas, por ejemplo. La Ilustración echó por la borda estas tonterías y supersticiones, pero poco a poco volvemos a acercarnos a estas prácticas. ¿Es realmente tan difícil comprender que detrás de todo lo creado hay un esquema invisible que solo se manifiesta en el mundo material? Todo lo visible es solo expresión de lo invisible, como una obra de arte es expresión visible de la idea del artista. De lo visible podemos deducir lo invisible. Es lo que hacemos continuamente en la vida diaria. Entramos en una sala y de lo que allí vemos deducimos el gusto del que la habita. Y otro tanto habríamos podido hacer mirando su armario. No importa dónde uno mire, si una persona tiene mal gusto, éste se mostrará en todas partes. Por ello, la información total se muestra siempre en todas partes. En cada parte encontramos el todo. Pars pro toto, llamaban los romanos a este fenómeno. De manera que es indiferente la parte del cuerpo que se contemple. En todas puede reconocerse el mismo esquema, el esquema que representa a cada individuo. El esquema se encuentra en el ojo, diagnóstico por el iris, en el pabellón auditivo, auriculopuntura francesa, en la espalda, en los pies, en los meridianos, diagnóstico por los puntos terminales, en cada gota de sangre, prueba de coagulación, dinamólisis capilar, hemodiagnóstico holístico, en cada célula, genética, en la mano, quirología, en la cara y configuración corporal, fisiognomía, en la piel, nuestro tema. Este libro enseña a conocer al ser humano a través de los síntomas de la enfermedad. Es indiferente dónde se mire, lo que importa es poder mirar. La verdad está en todas partes. Si los especialistas consiguieran olvidarse de su totalmente inútil intento de demostrar la causalidad de la relación descubierta por ellos, inmediatamente verían que todas las cosas mantienen entre sí una relación analógica, así arriba como abajo, así dentro como fuera. La piel no solo muestra al exterior nuestro estado orgánico interno, sino que en ella y por ella se muestran también todos nuestros procesos y reacciones psíquicas. Algunas de estas manifestaciones son tan claras que cualquiera puede observarlas.
Una persona se pone colorada de vergüenza y blanca de susto, suda de miedo o de excitación, el cabello se le eriza de horror o se le pone la piel de gallina. Invisible exteriormente, pero mensurable con aparatos electrónicos, es la conductividad eléctrica de la piel. Los primeros experimentos y mediciones de esta clase se remontan a C. G. Jung, Jung, quien con sus experimentos asociativos exploró este fenómeno. Hoy, gracias a la electrónica, es posible amplificar y registrar las constantes oscilaciones de la conductividad eléctrica de la piel y dialogar con la piel de una persona, ya que la piel responde a cada palabra, cada tema, cada pregunta, con una inmediata alteración de su conductividad eléctrica, llamada PGR o ESR. Todo ello nos confirma que la piel es una gran superficie de proyección en la que se ven tanto procesos somáticos como psíquicos. Pero puesto que la piel revela tantas cosas de nuestro interior, es fácil caer en la tentación no ya de cuidarla con esmero, sino de manipularla. A esta operación de engaño se llama cosmética, y en este arte de la impostura se invierte de buen grado sumas fabulosas. No es el objetivo de estas líneas denostar las artes de embellecimiento de la cosmética, pero sí examinar brevemente el afán que informa la antigua tradición de la pintura corporal. Si la piel es expresión externa de lo que hay en el interior, todo intento de modificar artificialmente esta expresión es indiscutiblemente un acto de falsedad. Se trata de disimular o aparentar algo. Se aparenta lo que no se es. Se levanta una fachada falsa y se pierde la coincidencia entre contenido y forma. Es la diferencia entre ser bonita y parecer bonita, o entre ser y parecer. Este intento de mostrar al mundo una máscara empieza por el maquillaje y termina grotescamente por la cirugía estética. La gente se hace estirar la cara. Es curioso que tanto se preocupen tan poco de perder la faz. Detrás de todos estos afanes, por ser lo que no se es, está la realidad de que el ser humano a nadie quiere menos que a sí mismo. Quererse a sí mismo es una de las cosas más difíciles del mundo. El que cree que se gusta y que se quiere, seguramente confunde su ser con su pequeño ego. Generalmente solo cree que se quiere el que no se conoce. Dado que nuestra personalidad en conjunto, incluida nuestra sombra, no nos gusta, constantemente estamos tratando de modificar y pulir nuestra imagen. Pero mientras el ser interior, es decir, el espíritu, no se modifique, esto no pasa de pura cosmética. Con esto no pretendemos descartar la posibilidad de que mediante modificaciones de forma pueda iniciarse un proceso dirigido hacia el interior, como se hace por ejemplo en el Hatha Yoga, la bioenergía y métodos similares. De todos modos, estos métodos se diferencian de la cosmética porque conocen el objetivo. Al más leve contacto, la piel de un individuo ya nos dice algo acerca de su psiquis. Bajo una piel muy sensible hay un alma muy sensible también. Tener la piel fina, mientras que una piel áspera nos hace pensar en un pellejo duro. Una piel sudorosa nos muestra la inseguridad y el miedo de nuestro oponente, y la piel colorada, la excitación. Con la piel nos rozamos y establecemos contacto unos con otros. El contacto, ya sea un puñetazo o una caricia, se establece por la piel. La piel puede romperse desde el interior, por una inflamación, una erupción, un absceso, o desde el exterior, una herida, una operación. En ambos casos nuestra frontera es atacada. Uno no siempre consigue salvar la piel. Erupciones. En la erupción, algo atraviesa la frontera, algo quiere salir. La forma más simple de expresar esta idea nos la facilita el acné juvenil. En la pubertad, aflora en el ser humano la sexualidad, pero casi siempre sus imperativos son reprimidos con temor. La pubertad es un buen ejemplo de situación conflictiva. En una fase de aparente tranquilidad, bruscamente, de unas profundidades desconocidas, brota un nuevo deseo, que con una fuerza irresistible trata de hacerse un lugar en la conciencia y la vida de un ser humano. Pero el nuevo impulso que nos acomete es desconocido e insólito y nos atemoriza. A uno le gustaría eliminarlo y recobrar el familiar estado anterior. Pero no es posible. No se puede dar marcha atrás. Y uno se encuentra en un conflicto. La atracción de lo nuevo y el temor a lo nuevo tiran de uno casi con igual fuerza.
Todos los conflictos se desarrollan según este esquema, solo cambia el tema. En la pubertad el tema se llama sexualidad, amor, pareja. Despierta el deseo de hallar un oponente, el tú, el polo opuesto. Uno desea entrar en contacto con aquello que a uno le falta y no se atreve. Surgen fantasías sexuales y uno se avergüenza. Es muy revelador que este conflicto se manifieste como inflamación de la piel, y es que la piel es la frontera del yo que uno tiene que cruzar para encontrar el tú. Al mismo tiempo, la piel es el órgano con el que el ser humano entra en contacto con los demás, lo que el otro puede tocar y acariciar. La piel tiene que gustar para que el otro nos quiera. Este tema candente hace que la piel del adolescente se inflame, lo que señala tanto que algo pugna por atravesar la frontera, una nueva energía que quiere salir, como que uno pretende impedírselo. Es el miedo al instinto recién despertado. Por medio del acné, uno se protege a sí mismo, porque el acné obstaculiza toda relación e impide la sexualidad. Se abre un círculo vicioso. La sexualidad no vivida se manifiesta en la piel como acné. El acné impide el sexo. El reprimido deseo de inflamar al prójimo se transforma en una inflamación de la piel. La estrecha relación existente entre el sexo y el acné se demuestra claramente por el lugar de su aparición, la cara y en algunas chicas el escote, a veces también la espalda. Las otras partes del cuerpo no son afectadas, ya que en ellas el acné no tendría ninguna finalidad. La vergüenza por la propia sexualidad se transforma en vergüenza por los granos. Muchos médicos contra el acné recetan la píldora, y con buenos resultados. El fondo simbólico del tratamiento es evidente. La píldora simula un embarazo, y desde el momento en que eso parece haber ocurrido, el acné desaparece. Ya no hay nada que evitar. Generalmente, el acné cede también a los baños de sol y mar, mientras que cuanto más se cubre uno el cuerpo, más se agrava. La segunda piel, que es la ropa, acentúa la inhibición y la intangibilidad. El desnudarse, por el contrario, es el primer paso de una apertura, y el sol sustituye de modo inofensivo el ansiado y temido calor del cuerpo ajeno. Todo el mundo sabe que, en última instancia, la sexualidad vivida es el mejor remedio contra el acné. Todo lo dicho acerca de la pubertad puede aplicarse a grandes rasgos a todas las erupciones cutáneas. Una erupción siempre indica que algo que estaba reprimido trata de atravesar la frontera y salir a la luz, al conocimiento. En la erupción se muestra algo que hasta ahora no estaba visible. Ello también indica por qué casi todas las enfermedades de la infancia, como el sarampión, la escarlatina o la roseola, se manifiestan a través de la piel. A cada enfermedad, algo nuevo brota en la vida del niño, por lo que toda enfermedad infantil suele determinar un avance en el desarrollo. Cuanto más violenta la erupción, más rápido es el proceso y el desarrollo. La costra de leche de los lactantes denota que la madre tiene poco contacto físico con la criatura o que la descuidan en el aspecto emotivo. La costra de leche es expresión visible de esta pared invisible y del intento de romper el aislamiento. Muchas veces las madres utilizan el eczema para justificar su íntimo rechazo del niño. Suelen ser madres especialmente preocupadas por la estética, que dan mucha importancia a la limpieza de la piel. Una de las dermatosis más frecuentes es la psoriasis. Se manifiesta en focos de inflamación de la piel que se cubren de unas escamas de un blanco plateado. En la psoriasis se incrementa exageradamente la fabricación de escamas de la piel. Nos recuerda la formación del caparazón de algunos animales. La protección natural de la piel se trueca en coraza. Uno se blinda por los 4 costados. Uno no quiere que nada entre ni salga. Reich llama muy acertadamente al resultado del deseo de aislamiento psíquico blindaje del carácter. Detrás de toda defensa hay miedo a ser heridos. Cuanto más robusta la defensa y más gruesa la coraza, mayor es la sensibilidad y el miedo. Ocurre lo mismo entre los animales. Si a un crustáceo le quitamos el caparazón, encontraremos una criatura blanda y vulnerable. Las personas aparentemente más ariscas son en realidad las más sensibles. De todos modos, el afán de proteger el alma con una coraza encierra un cierto patetismo, porque si bien la coraza protege de las heridas, también impide el acceso al amor y la ternura. El amor exige apertura, pero entonces la defensa queda comprometida.
El caparazón aparta al alma del río de la vida y la oprime, y la angustia crece. Es cada vez más difícil sustraerse a este círculo vicioso. Más tarde o más temprano, el ser humano tendrá que resignarse a recibir la temida herida para descubrir que el alma no sucumbe ni mucho menos. Hay que hacerse vulnerable para comprobar la propia resistencia. Este paso se produce solo bajo presión externa, aplicada ya por el destino, ya por la psicoterapia. Si nos hemos extendido en el comentario de la relación entre la vulnerabilidad y el blindaje, es porque en el plano corporal la psoriasis muestra esta relación. La psoriasis llega a producir ulceración de la piel, lo que aumenta el peligro de infección. Con ello vemos cómo los extremos se tocan, cómo vulnerabilidad y autodefensa ponen de manifiesto el conflicto entre el deseo de compenetración y el miedo a la proximidad. Con frecuencia, la psoriasis empieza por los codos. Y es que con los codos uno se abre paso, en los codos uno se apoya. Precisamente en este punto se muestran a un tiempo la callosidad y la vulnerabilidad. En la psoriasis, inhibición y aislamiento llegan al extremo, por lo que obligan al paciente, por lo menos corporalmente, a abrirse y hacerse vulnerable. Prurito. El prurito es un fenómeno que acompaña a muchas enfermedades de la piel, por ejemplo, urticaria, pero que también puede presentarse solo, sin causa alguna. El prurito o picor puede llevar a una persona a la desesperación. Continuamente tiene que rascarse algún lugar del cuerpo. El picor y el rascarse también tienen idiomáticamente un significado psíquico. Al que le pique, que se rasque, es decir, al que le irrite. El picor, con sus sensaciones asociadas de cosquilleo, irritación y ardor, tiene connotaciones sexuales, pero no dejemos que la sexualidad nos haga pasar por alto otros conceptos afines al tema. También en el sentido agresivo se puede picar a alguien. Se trata, en suma, de un estímulo que puede ser de índole sexual, agresiva o amorosa. Es un estímulo que tiene una valoración ambivalente, que puede ser grato o molesto, pero siempre excitante. La palabra latina prurigo significa, además de picor, alegría, y el verbo prurire significa picar. El picor corporal indica que en el plano mental algo nos excita, algo que evidentemente hemos pasado por alto o no habría tenido que manifestarse en forma de prurito. Detrás del picor existe alguna pasión, un ardor, un deseo que está pidiendo ser descubierto. Por eso nos obliga a rascar. El rascarse es una forma suave de escarbar o cavar. Como se escarba y se cava en la tierra para sacar algo a la luz, así el que tiene picores rasca su superficie, su piel, en busca de lo que le pica, le hace cosquillas, le excita y le irrita. Cuando lo encuentra, se siente aliviado, es decir, el prurito siempre anuncia algo que me pica, anuncia algo que no me deja frío, algo que me hace cosquillas. Una pasión ardiente, una exaltación, un amor fogoso o también la llama de la ira. No es de extrañar que el picor esté acompañado de erupciones cutáneas, manchas rojas e inflamaciones. El lema es rascar en la conciencia hasta encontrar qué es lo que pica. Enfermedades de la piel. En las enfermedades de la piel y erupciones preguntar: 1. ¿Me aíslo excesivamente? 2. ¿Cómo llevo mi capacidad de contacto? 3. ¿No reprimo con mi actitud distante el deseo de compenetración? 4. ¿Qué es lo que está tratando de salir a la luz? ¿Sexualidad, instinto, pasión, agresividad, entusiasmo? 5. ¿Qué me pica en realidad? 6. ¿Me he retraído al aislamiento?